Hablemos de historia. Voy a contarles algo bien bonito que me he encontrado en el libro de Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Esa es la historia de esa Venezuela colonial, de esa Venezuela del comienzo de todo, cuando los españoles estaban explorando y lo llamaban avanzados y les daban los reyes de España pues la libertad para conquistar y para tomar a los indios, enfrentar a los indios. En esta oportunidad voy a hablarles de una historia bien interesante de una mujer española que hizo frente a unos bravos indios y se armó con una espada y se puso una almohada en el pecho y se enfrentó a unos indios que tenían unas flechas envenenadas y que eran terribles. Y esa mujer sola, con la espada, hizo frente a esos indios y no pudieron hacerle nada. Pero voy a contarles bien, y para ponerlos en contexto les diré que esto ocurrió en la isla de Trinidad. En la isla de Trinidad, allí llegó Antonio Cedeño Ordaz, que era un hombre próspero en Puerto Rico. Vivía en Puerto Rico, le iba muy bien, tenía soldados, tenía criados, en fin. Pero se le ocurrió que podía avanzar más, la ambición, que él podía avanzar más. Entonces recibió pues la cédula, la autorización del rey para que saliera de Puerto Rico y fuera a la isla de Trinidad. En Trinidad no habían llegado todavía los españoles, pero en Trinidad habían visto pasar a Colón cuando el descubrimiento. Cuando llega Antonio Cedeño a Trinidad en el 1530, en 1530 llega a Trinidad con hombres armados, caballos, perros y en fin, una pequeña población. Fíjense que Trinidad, para que tengamos idea, Trinidad es lo que es ahora Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago porque Trinidad en 1889 se unió a Tobago y se convirtieron en una sola isla, siendo la principal Trinidad. Porque Colón la llamó de la Santísima Trinidad, la isla de la Santísima Trinidad. Entonces fue Trinidad y Tobago y se convirtieron pues en un protectorado, en una colonia británica. Hasta 1962, o sea, ayer, tenía yo un año de nacido, lograron independizarse de los británicos y entonces Trinidad y Tobago se convirtieron pues en una república independiente, en unas islas independientes. Bueno, ahí llega a esa Trinidad en 1530 y cuando él llega a Trinidad en 1530, se descubre que sale a recibirlo un indio llamado Chacomán, que resulta ser un indio amistoso. Un indio amistoso. Chacomán lo recibe, Chacomán hablan en señas porque no se entendían el lenguaje. Entonces, bueno, Chacomán lo recibe y se hacen amigos. Pero Cedeño, Antonio Cedeño había llevado muchas cosas para repartir, para regalar, muchos regalitos, todos los días le daba regalitos. Entonces, bueno, ocurrió que Chacomán comentó y después de Chacomán vinieron otros, total que la casa de Antonio, el lugar donde habían escogido para hacer el asentamiento, era visitado continuamente por los indios que pedían que le regalaran algo. Claro, con el correr del tiempo, Antonio Cedeño les pedía pues que le ayudaran un poco con la comida, que si podían traer algo. Y los indios traían maíz, traían yuca, traían frutos de los que ellos usaban para alimentarse. Y lo compartían con los españoles de muy buen agrado. ¿Por qué? Porque los españoles estaban dándole regalitos. Entonces, bueno, mientras estuvo esto de que le daban los regalitos, ellos estaban bien. A Antonio Cedeño se le ocurrió cercar con una madera, con troncos. Hizo una cerca, de manera que hizo lo que llaman el palenque. El palenque es esas casas allí con esas cercas. Y ponían pues vigilia porque Chacomán
le había contado que ellos eran amistosos, que ellos no iban a pelear, pero que ahí había indios que sí eran malos, que sí eran belicosos, y que contra esos indios el mismo Chacomán tenía que enfrentarse, tenía que defenderse, porque eran indios bravos, eran indios muy belicosos. Y tenían algo, que usaban una hierba, que la trituraban y con esa hierba se la ponían en las puntas a las flechas, y de manera que cuando una flecha de esas medio rozaba la piel de alguien, producía un escozor y se arrancaban las carnes del escozor que producía, y a la larga, a lo que esa hierba tocaba con la sangre de la persona moría envenenada. En cuestión de horas la persona moría envenenada. Pero antes de morir entraba como una especie de locura, perdía el sentido, la orientación. Entonces era como una especie de zombie. Y entonces, bueno, al final a la larga moría. Cuando se le acabaron los regalitos a Cedeño, empezaron a disgustarse los indios. Entonces ya los indios no los visitaban, ya los indios no les llevaban ni yuca, no les llevaban maíz, no les llevaban alimentos. Entonces los españoles tuvieron que montarse a caballo y salir y a dar vueltas por allí y a buscar comida. Como eran españoles y tenían espadas y estaban armados y eran bravos porque tenían la autorización de colonizar y de tomar a los indios, pues les quitaban las cosas a los indios. Y fueron haciendo de la guerra a los indios y le quitaban las comidas, se les metían en las plantaciones y los indios le dijeron no, esto no lo vamos a aguantar. Ustedes vengan y se lleven las cosas sin pedirnos permiso, eso es de nosotros. Nosotros si queremos se las regalamos, pero no pueden venir a robárnoslas. Y a los españoles les rodó. Les rodó, ¿por qué? Porque era a la fuerza. Que ellos iban a buscar la comida para no morirse de hambre. ¿Qué ocurrió? Que uno de los indios bravos, de los indios con las flechas envenenadas, bajó hacia el palenque, aprovechando que era la hora de la siesta, que habían almorzado y que casi todos estaban dormidos, y entonces bajó a espiar, a ver cómo eran, a ver qué estaban haciendo, y se encuentra con esta mujer de la que les conté. Se encuentra con una española que está en el frente de su casa bordando, está tejiendo, está ocupada haciendo eso, y entonces el indio baja y se le acerca y se le pone enfrente y empieza pues a atacarla, a juguetear, a jurugarla, para tratando de quitarle lo que ella estaba haciendo. Aquella mujer con una valentía, mucha valentía, agarró un palo y le cayó a palazos a ese indio y lo sacó y lo hizo correr con la paliza que le dio la mujer, sin molestar al esposo, ella sola. Ocurrió que este indio se va y cuenta ya que una mujer le ha dado una paliza. Entonces se juntó con otros y fue regando la voz, y esa tribu decidió venir al palenque a atacar. No vinieron todos, cuando vinieron a atacar había unas vilas, unos veladores, unos celadores que había puesto Cedeño, que no era ningún pendejo. Se había puesto, están pendientes ahí, cualquier cosa que oigan. Entonces los celadores dieron el aviso de que venían estos hombres, que venían estos indios bravos a atacar. Entonces ahí hubo una gran pelea entre los españoles y estos indios. Los españoles hicieron algo que fue muy inteligente, y es que fue que cuando mataban a los indios le quitaban las flechas, le quitaban los arcos y le disparaban para convencerse si nada más el veneno les hacía a ellos, y pensaban que el veneno no les hacía a los indios, pero no, igualito. A los que le empezaron a tirar las flechas envenenadas a los indios también cayeron. Pero ¿qué pasó? Que en esta cosa del ataque de los indios, el indio que le había dado la paliza a la mujer española recordó, y entonces con 5 más se fueron a la casa de la mujer española. Y la mujer española está allí sola, pero oye que vienen. ¿Y qué se le ocurrió a la mujer española? Agarró una espada y agarró la almohada de la cama y se la amarró en el pecho. Y salió a embraguetarse con los indios que venían a querer hacerle daño, a matarla. Y se enfrentó a los indios, se encerró, no pudieron abrir la puerta, le daban flechazos y los flechazos se le clavaban en la almohada y no podían herirla, no le hirieron. Entonces en eso que ella está 3 horas está ella
combatiendo con los indios que la quieren derribar de la puerta para hacerle daño, para matarla, porque se quieren vengar por la paliza que le había dado al indio. En eso que están allí, viene un español corriendo, y ella lo ve y le dice que la ayude. Pero es que ella no se da cuenta que el español viene herido con el veneno de las lanzas. Entonces ese hombre no reconocía a nadie, lo que venía era loco, venía era que no sabía ni dónde estaba. Y ella cree que es que no la quiere ayudar. El español va y, recostado a la cerca que había hecho Cedeño, allí se muere de pie. Se recuesta y allí muere de pie por efecto del veneno. Bueno, total, estos españoles logran hacer huir a los indios que han atacado y regresan cantando victoria. Les ganamos, los espantamos, los hicimos correr. Los hombres españoles. Cuando llegan, van a la casa de la mujer y la mujer ya, a lo que los indios que estaban peleando con ella y querían tumbar la puerta, lo que vieron y oyeron las voces de los españoles que venían triunfantes, salieron y dejaron la cosa, dejaron de atacarla y se fueron huyendo porque sabían que habían perdido. Y no pudieron hacerle absolutamente nada a la mujer. Cuando llegan los españoles, que llegan a la casa, ven que no está ella, abren la puerta y entonces ella, al verlo, de la emoción, se desmaya. Y entonces cae en el suelo desmayada como inconsciente, como muerta. Es más, ellos están creyendo que la señora se había muerto. Pero empiezan ahí y al tiempo que la mueven, que la cosa que tal, ella vuelve en sí. Y a lo que vuelve en sí, como toda mujer, empieza a acusar al español que pasó, que no la ayudó. Por aquí pasó, por ahí pasó y no me ayudó y estos hombres me querían matar y yo tuve que defenderme sola. Entonces, bueno, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Fueron a buscarlo para regañarlo, pues para reclamarle. Cuando se dirigieron a la cerca, por donde él había dicho que ella iba, lo que se dirigieron a la cerca lo encontraron recostado en la cerca muerto. Entonces, bueno, dice el padre Fray Pedro de Aguado, que esta mujer hizo un acto tan valiente que él hubiese querido conocer el nombre de esa señora para poderlo escribir con letras de oro. Así concluye su historia Fray Pedro de Aguado. Interesante, ¿verdad? Nos vemos.